¿Cuántas veces has revisado una conversación buscando una señal de que todo está bien? ¿Cuántas veces has necesitado recordarte a ti mismo lo que esa persona dijo hace semanas para callar lo que sientes hoy? Hay una pregunta que no quieres hacerte en voz alta, pero ya la estás pensando, y eso ya es una respuesta. Existe un momento muy específico. No es una pelea, no es una traición, no es el final. Es mucho más silencioso que todo eso. Es el momento en que empiezas a observar a alguien que antes simplemente amabas. Ya no estás dentro de la relación, estás vigilándola, y eso cambia todo. Porque el amor, cuando es real y cuando está presente, no se analiza, se vive. No te preguntas si el agua que estás bebiendo te quita la sed. Lo sabes, lo sientes en el cuerpo, sin necesidad de revisarlo. Pero cuando el amor empieza a faltar, algo en ti lo percibe antes de que la mente quiera aceptarlo. Ese algo es muy antiguo, es instinto. Es el sistema nervioso registrando una ausencia que todavía no tiene nombre. Y tú, en vez de escucharlo, empiezas a negociarlo. Comienzas a buscar pruebas, a coleccionar momentos buenos para contrarrestar lo que sientes. Pero el otro día me escribió primero. Pero se acordó de lo que me gusta. Pero me dijo te quiero esta mañana. Y ahí está la trampa más dolorosa de todas. Las palabras siguen llegando. El problema es que ya no llegan solas. Ahora llegan cargadas de una pregunta que las persigue. ¿Lo dice de verdad? Piénsalo un momento. Antes no necesitabas preguntártelo. Antes esas palabras eran transparentes, no tenían peso extra, no requerían verificación. Llegaban y simplemente entraban. Ahora las recibes y sin darte cuenta las sometes a una especie de juicio. Las mides contra su tono de voz. Las comparas con cómo te miró ayer. Las pesas junto al tiempo que tardó en responder. Eso no es recibir amor. Eso es hacer arqueología en algo que todavía respira. Y es agotador. Hay algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, pero no necesitas ese nombre para reconocerlo. Es simplemente esto. Cuando lo que escuchas y lo que sientes no dicen lo mismo. Alguien puede decirte, te quiero, y tú puedes sentir, en el mismo segundo, una soledad que no tiene explicación racional. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque el amor no se transmite solo con palabras. Se transmite con presencia, con consistencia, con esa sensación de que el otro te ve, no solo te mira. Cuando eso empieza a faltar, el cuerpo lo sabe. El cuerpo nota que las conversaciones ahora tienen un ritmo diferente, que hay un nuevo tipo de silencio en los momentos que antes eran cálidos, que algo que antes era natural ahora requiere esfuerzo, no de los dos, solo de ti, y tú sigues poniendo ese esfuerzo. Porque amas, porque tienes miedo, porque no quieres ser el que ve algo que quizás no existe. ¿Por qué ocurre? Y quizás ahora mismo te estás preguntando lo mismo que se preguntan muchos. ¿Por qué sigo aquí si algo dentro de mí ya lo sabe? La respuesta no está en la lógica. Está en algo mucho más antiguo que tú. Desde pequeño, aprendiste a leer el amor de cierta manera. No el amor que te decían, el amor que sentías. Y si ese amor que sentías era inestable, a veces presente, a veces frío, a veces cálido y de repente ausente, tu sistema nervioso aprendió algo peligroso, que la incertidumbre es normal, que esperar es amar, que el amor duele un poco, y eso significa que es real. Eso tiene un nombre en psicología. Se llama apego ansioso, y no es un defecto tuyo, es una adaptación.
Tu mente aprendió a sobrevivir en un entorno donde el afecto no era constante. Y para sobrevivir desarrolló una habilidad particular, la de encontrar razones para quedarse. Por eso cuando algo cambia, cuando la presencia se vuelve distancia, cuando los te quiero suenan distintos, tú no te vas, buscas, analizas, preguntas, intentas entender qué hiciste mal, porque tu cerebro, formado por esos primeros vínculos, cree que si trabajas lo suficiente, si eres suficiente, el amor volverá a ser estable. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Un amor que necesita ser ganado constantemente no es amor. Es un sistema de recompensa intermitente. Y los sistemas de recompensa intermitente son exactamente lo que hace que no puedas soltar. No es debilidad, es neurología, es historia. Es lo que aprendiste antes de tener palabras para nombrarlo. Y hay algo más. A veces no es solo tu historia. A veces la otra persona también tiene la suya. También aprendió a decir te quiero como escudo, como costumbre, como forma de no perder lo que tampoco sabe sostener. Dos historias rotas no hacen una historia completa. Hacen ruido, hacen confusión, hacen exactamente lo que estás viviendo tú ahora mismo. ¿Qué puedes hacer? No voy a darte una lista de pasos. No voy a decirte que te quieras más. Eso ya lo sabes. Y si fuera tan sencillo, ya lo habrías hecho. Lo que sí puedo darte son 3 reflexiones, no para que dejes de querer, sino para que empieces a ver con más claridad. La primera es esta. Aprende a distinguir entre lo que te dicen y lo que te dan. Las palabras son fáciles. Te quiero cuesta 3 sílabas. Lo que cuesta de verdad es estar. Es aparecer cuando es incómodo. Es elegirte cuando hay otras opciones. Es recordar lo que te duele y no hacerlo de todas formas. Empieza a observar los hechos, no las palabras. No como un ejercicio de desconfianza, como un acto de honestidad contigo mismo. ¿Qué ves cuando miras lo que hay y no lo que te han dicho que hay? La segunda reflexión es más difícil. Pregúntate qué parte de ti necesita creer que sí te quieren, porque a veces la pregunta no es si la otra persona te ama. La pregunta más profunda es, ¿qué pasaría si aceptaras que no, o que no como necesitas? ¿Qué pasaría si aceptaras que no te quieren como necesitas? Esa pregunta asusta, porque la respuesta implica movimiento, implica decisiones, implica soltar algo a lo que llevas tiempo aferrado, y el cerebro prefiere la incertidumbre conocida al cambio desconocido. Por eso seguimos preguntándonos si nos quieren, porque mientras la pregunta sigue abierta, no tenemos que responder a lo que viene después. La tercera reflexión es la más honesta de todas. El amor que necesitas demostración constante no es seguro, es ansioso. Y eso no es culpa tuya, es lo que aprendiste. Pero hay una diferencia entre el amor que se siente y el amor que se demuestra, entre el que se dice y el que se vive. El amor real no te hace dudar de él constantemente. No es que no haya momentos de inseguridad, los hay en cualquier relación sana. Pero hay una diferencia entre una duda puntual y una pregunta que vive contigo todos los días. Si la pregunta es permanente, la respuesta ya está ahí. Solo que todavía no estás listo para escucharla. Si tienes que preguntarte si te quieren, ya tienes la respuesta. No la que querías, pero sí la que necesitas. Y eso no significa que esa persona sea mala, ni que tú hayas hecho algo mal. Significa que hay una distancia entre lo que esa relación te da y lo que tú necesitas para estar bien. Y reconocer esa distancia no es rendirse,
Es el primer paso para dejar de vivir en una pregunta que ya tiene respuesta. Date el permiso de escucharla. Suscríbete al canal si esto resonó contigo. Cada semana hablamos de lo que nadie dice en voz alta, pero todos sienten. Y la semana que viene hablamos de algo que quizás reconoces. El tipo de persona que siempre acaba atrayendo a quienes no están disponibles. ¿Por qué ocurre? ¿Qué dice de ti y cómo cambiarlo? Te espero allí.